Dado que recientemente ha habido elecciones al Parlamento Europeo, durante el pasado año ha habido varias elecciones en Europa, y dada la situación que hay en este momento, dado de cambio de la estructura internacional con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, de la guerra en Oriente Medio, de los problemas con China en el Pacífico, queríamos ver si esa relación estructural que habíamos pensado desde hace muchos años que debíamos mantener los europeos con los latinoamericanos se mantenía, cuáles eran las influencias que estaban teniendo estas nuevas coyunturas y, sobre todo, cómo estas elecciones nuevas podían influir en relanzar estas relaciones, cuáles son los temas que tenemos delante, económicos, políticos y sociales europeos e iberoamericanos. Y para eso nos había parecido que lo mejor que podíamos hacer era invitar a dos personas de la talla de Ignacio Salafranca y de Julián Oviglio para que hablasen de estos temas. Julián e Ignacio están aquí conmigo y voy a presentarles, aunque a los que estén metidos en los temas de Iberoamérica y de Europa sabrán perfectamente quiénes son. Empiezo con el europeo, con el español, José Ignacio Salafranca, a quien conozco desde hace mucho tiempo por otras razones. José Ignacio Salafranca es vicepresidente actualmente de la Fundación Euroamérica y del Consejo Federal del Movimiento Europeo en España, además de consejero del Comité Económico y Social de la Unión Europea. En su carrera política ha sido miembro del Parlamento Europeo de 1994 a 2014 y del 2017 al 2019, vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo, coordinador del Partido Popular Europeo en la Comisión de Asuntos Exteriores y desde diversas delegaciones relacionadas con América Latina y la Primavera Árabe. Fue embajador de la Unión Europea en Argentina y ponente en múltiples acuerdos entre la UE y América Latina. Quiero además destacar una cosa, en este momento en España que tiene cierto interés, que ha sido víctima de atentado de ETA, recibió una carta bomba y además ha sido incluido, será un símbolo de honor, creo, en la lista negra de Putin y fue, me parece, también expulsado de Venezuela en algún momento dado, con lo cual ya saben ustedes cuáles son sus posiciones con relación a la democracia y a la libertad. Julián Oviglio, que nos acompaña, es un destacado líder político y académico argentino. Actualmente desempeña las funciones como director ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones y es presidente de la UPLA, de la Unión de Partidos Latinoamericanos, donde fue reelecto para el periodo 2024-2025, cosa que los miembros de esa unión celebramos especialmente. Fue vicepresidente, vicepresidente de la International Democratic Union, IDU, y trabaja como consultor en el sector público y en el sector privado. Ha tenido una gran relación con España, cosa que nosotros agradecemos mucho, especialmente con una fundación antes ligada al Partido Popular y muy cercana a nosotros, como es la Fundación de Análisis y Estudios FAES. Y no quiero hablar más, les agradezco a los dos enormemente que hayan querido participar. Le voy a dar la palabra primero a José Ignacio Salafranca para que diga, en fin, en 10 minutos, un cuarto de hora, su opinión sobre estos comentarios que he hecho yo al principio, sobre las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica, y luego a Julián Oviglio para que haga lo mismo. Y de ahí sacaremos, estoy seguro, cosas que preguntar y que intercambiar. Y luego cuando llevemos, ¿qué?, una hora o 50 minutos de charla entre nosotros tres, abriremos al público el micrófono para que pregunten lo que quieran. En el intermedio, mientras van hablando los señores Salafranca y Oviglio, pueden ustedes mandar sus preguntas a través de la pantalla, que aquí la recogeremos y luego haremos y haciendo la pregunta. Y sin más, le doy la palabra a José Ignacio Salafranca. Muchas gracias, Ramón. Buenas tardes a todos desde Madrid. Buenos días a los que nos están contemplando desde América Latina. Quiero agradecer a la Fundación Reformismo 21 y al subdirector de Asuntos Internacionales, Ramón Gil Casares, al que efectivamente conozco desde hace mucho tiempo y además en una situación muy gratificante para ambos, su invitación para debatir de estos temas a los que he dedicado mucho tiempo en mi vida parlamentaria, en mi vida política y ahora también pues, desde la Fundación Euroamérica.
Y me resulta particularmente grato hacerlo en la compañía de Julián Oviglio, gran amigo desde hace mucho tiempo y presidente de UPLA, que creo que nos ayudará a hacer un buen tándem para poder complementar una visión sobre efectivamente el tema que nos convoca hoy, que es el cómo influye este nuevo ciclo europeo en las relaciones con América Latina. Creo que es muy importante para poder verlo con una cierta perspectiva, mirar breve, aunque sea brevemente, al retrovisor. Yo creo que el impulso que se produce en estas relaciones tiene lugar con motivo de la adhesión de España y Portugal en el año 1986 y con la llegada de un comisario encargado de estas relaciones, que fue Abel Matutes, que efectivamente pues, impulsa un salto cuantitativo-cualitativo en estas relaciones. ¿Por qué? Porque hace aprobar por la Comisión unas nuevas orientaciones para la cooperación, introduce y lanza los acuerdos de tercera generación basados en la cláusula democrática, consigue que el Banco Europeo de Inversiones, que actuaba en un número importante de países terceros, pero no en la región, lo consiga y desarrolla pues, toda la red de delegaciones de la Unión Europea en América Latina. Él también institucionaliza las relaciones entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y el Grupo de Río en Roma en diciembre del año 1990 y impulsa de alguna manera la superación por arriba de ese diálogo político ministerial a través del lanzamiento del mecanismo de las cumbres en el año 99, donde estuvo Ramón Gil Casares, como nos acaba de comentar, justo antes de iniciar este coloquio. Quiero decir también que a Abel Matutes le sustituye en sus responsabilidades otro español, Manuel Marín. A Manuel Marín le sucede Chris Patten, luego llega Benita Ferrero, Catherine Ashton, Federica Mogherini y finalmente nuestro compatriota Josep Borrell. Quiero decir también que en este ejercicio de impulso de las relaciones el Parlamento Europeo tiene una actividad o un papel extraordinariamente activo y propositivo a través, digamos, de las resoluciones que aprueba, a través de su papel en la ratificación de los acuerdos de asociación y también en la redefinición de la agenda birregional. Huelga que les diga que el Parlamento Europeo tiene el premio Sájarov a la libertad de conciencia y que el Parlamento Europeo ha otorgado este galardón a Osvaldo Payá, a Guillermo Fariñas, a las Damas de Blanco y en el año 2017 a la oposición democrática de Venezuela. Quiero decir que el conjunto de estas actividades durante estos años, a finales desde mediados de la década de los 80 hasta el año 2000, es un periodo en el que la Unión Europea cierra dos asociaciones estratégicas con México y con Brasil y produce toda una serie de acuerdos bilaterales y regionales, algunos de los cuales están todos en vigor, el acuerdo con México y con Chile, el acuerdo multipartes con Perú, Colombia y Ecuador, el acuerdo con América Central y el acuerdo de diálogo político con Cuba, de diálogo político y cooperación con Cuba. Cuba no tiene un acuerdo de cuarta generación, es decir, que implican, como saben, la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios. Primero, pues porque no tiene la capacidad de poder aspirar a ese acuerdo y los únicos países que en este momento no se encuentran vinculados a la Unión Europea a través de ningún acuerdo son Bolivia y Venezuela. Quiero también recordarles que toda esta política latinoamericana de la Unión Europea se produce en esos mediados de los años 80, cuando en el escenario europeo y mundial se dan la concurrencia de una serie de personalidades muy particulares, ¿no? Gorbachev en Rusia, la Unión Soviética en ese momento, Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl y el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors. Quiero decir que en esos años, con la liberación de Europa Central y Oriental y la caída del muro de Berlín y la unificación alemana, el proyecto de construcción europea sufre un gran impulso y una espiral claramente ascendente. Creo que desde el año 2005 nos encontramos en otro momento, un momento distinto, que empieza con el rechazo al proyecto de tratado constitucional en Holanda y en Francia, sigue por la crisis financiera del año 2008, donde los contribuyentes de la Unión tienen que acudir al rescate por un importe de 800.000 millones de euros y se pierden 38 millones de puestos de trabajo. En ese año 2008 se produce también la crisis de Georgia con la invasión de Abjasia y Osetia del Sur. En el año 2015 llega la crisis de los refugiados. En 2016 se produce el Brexit. Yo viví el Brexit en la residencia del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires
y cuando vi esa noche electoral que los 2 millones de cubanoamericanos en Florida votaban a favor de Trump, estaba claro cuál iba a ser el desenlace de este proceso electoral. En el año 2020 llega la pandemia y en el año 2022 esta nueva guerra de recolonización en Ucrania. Simplemente para ir aterrizando, en el año 2014, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dice en su discurso de investidura ante el Parlamento Europeo que después de esa crisis, esa comisión, su comisión, es la comisión de la última oportunidad. Difícilmente podía pensar que 5 años después su sucesora, Ursula von der Leyen, se iba a enfrentar, pocos meses después de su mandato, a la crisis política, económica, social y sanitaria más grave que había vivido la Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial. Así llegamos a las elecciones europeas del año 2024, en un momento en el que el poder económico de la Unión Europea pues, ha venido claramente disminuyendo. Es decir, si piensan ustedes que la Unión Europea o Europa representaba pues prácticamente el 33% del comercio mundial a finales del siglo XIX, hoy hemos sido superados ya en el año 17 o 18 por China y también al mismo tiempo se están produciendo unos cambios demográficos espectaculares. Si piensan en el año 1950, no hace tanto tiempo, de los 10 países más poblados del mundo, 6 eran europeos. Hoy, entre los 20 primeros, solamente está Alemania. Y lo que era el antiguo Occidente, es decir, durante mucho tiempo del siglo XX, la Europa representó casi el 25% de la población mundial. Hoy no representamos ni el 6%, y por lo tanto creo que es importante que tomemos en consideración que estos cambios económicos y demográficos implican y traen consecuencias políticas muy importantes. Las elecciones europeas de este año 2024 han sido decisivas para tratar de determinar cuál va a ser el rumbo de la Unión Europea en los próximos años. En primer lugar, han supuesto cambios importantes en la configuración de los grupos políticos en el Parlamento Europeo. Quiero decirles que yo he sido 23 años, como comentaba Ramón en su generosa introducción, y hasta el año 2019 el consenso entre los dos principales grupos políticos de la Cámara, el Grupo del Partido Popular Europeo y el Grupo de los Socialistas Europeos, implicaba y suponía claramente un gobierno del proyecto de construcción europea. Ahora las cosas han cambiado sustancialmente. Desde el año 2019 ha habido que incorporar al grupo de los liberales y para que se hagan una idea, en el año 2019 estos grupos representaban el 59% y ahora representan un poco más del 50%. Al mismo tiempo, el grupo liberal ha pasado a ser el tercer grupo de la Cámara, a ser el quinto grupo de la Cámara, y por lo tanto este cambio en la configuración ha supuesto y va a suponer realmente cambios muy importantes. Quiero recordarles que el 18 de julio la presidenta de la Comisión, von der Leyen, se sometió por segunda vez en este segundo mandato a la confianza de la Cámara y obtuvo una mayoría de 401 votos. Su programa se ha presentado fundamentalmente a través de 3 prioridades, que han sido la competitividad, la productividad sostenible y la seguridad, en un contexto en el que la Unión Europea pues, tiene que hacer frente a una guerra en nuestro continente. Y simplemente para que ustedes sepan y recordar y refrescar las cifras, la Unión Europea en esta segunda parte de las perspectivas financieras semestrales que tenemos va a dedicar 35.000 millones de euros para atender a esta prioridad de la guerra en Ucrania. Quiero decirles que este reparto de puestos en las instituciones europeas, porque el proceso de las elecciones no solamente tiene influencia directa en la composición de la Eurocámara, que quiero recordarles es el parlamento multinacional más importante del mundo, le diría más importante incluso que el de varios Estados miembros, es un parlamento en el que representa a los ciudadanos de la Unión, a 450 millones de ciudadanos, que legitima el proyecto de integración, que controla democráticamente e inviste al Ejecutivo. Es un Parlamento que debate, que rebate
que rectifica y que ratifica los acuerdos internacionales, como les decía al principio. Pues bien, este nuevo perfil del Parlamento Europeo, esta nueva composición del Parlamento Europeo va a tener consecuencias, ya las ha tenido. La presidencia de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, que yo tuve el honor de fundar para poner a jugar las relaciones parlamentarias de América Latina en pie de igualdad con otras regiones geográficas, va a ser asumida por un diputado del Partido Popular Español, y al mismo tiempo la asignación de los ponentes de los acuerdos, y luego hablaré un poco más detenidamente, que se encuentran en estos momentos pendientes de conclusión, que son el acuerdo con el Mercosur y el acuerdo con México, puesto que el acuerdo con Chile ya ha sido ratificado por el Parlamento Europeo y queda pendiente de ratificación por el Senado de Chile y entrará en vigor cuando esta ratificación se produzca. Van a determinar probablemente que para estos acuerdos los ponentes en las dos comisiones principales, Asuntos Exteriores, puesto que se tratan de acuerdos de asociación, y Comercio Internacional, porque tienen una componente comercial muy importante, sean probablemente también miembros del Partido Popular. Como les decía, las elecciones en el Parlamento Europeo tienen repercusiones muy importantes en los equilibrios institucionales de las otras instituciones. Quiero decirles también que en los últimos años ha habido un desplazamiento del eje del proyecto de construcción comunitaria del lado comunitario hacia el lado intergubernamental, y que hoy la instancia de impulso máximo del proyecto, en mi opinión, y luego si quieren podemos profundizar, es el Consejo Europeo. Y en el Consejo Europeo han visto ustedes que a partir del 1 de diciembre habrá un nuevo presidente, que es el antiguo primer ministro portugués, que, como saben, dimitió de sus responsabilidades con una acusación de corrupción que no se vio después confirmada, y que nos hace albergar esperanzas de que en lo que se refiere al Consejo Europeo pueda haber movimientos y pueda haber impulso en las relaciones con América Latina. Ha habido, como saben, como consecuencia de estas elecciones europeas, cambios importantes. Quiero simplemente recordarles, para subrayar la importancia que tiene las elecciones europeas, que la actual primera ministra italiana fue candidata a las elecciones europeas, encabezando la lista de su país, que en Francia, como consecuencia del resultado, el presidente Macron decidió, aunque le queda todavía hasta el año 2026 su mandato, convocar elecciones a la Asamblea Nacional, donde ha habido un cambio importante en la configuración de las cámaras. Y bueno, no en la Unión Europea, pero sí en el antiguo miembro, en el Reino Unido, ha habido elecciones donde el Partido Conservador ha sido barrido también de la escena política. Pasemos ahora, si les parece, a comentar brevemente cuál es la estructura prevista para el Colegio de Comisarios. Como saben, la presidenta de la Comisión ha querido hacer y tiene que hacer un cuidadoso equilibrio, presentar un cuidadoso equilibrio entre las expectativas de equilibrio de género, Estados miembros, y en este sentido, bueno, pues ya ella no ha podido satisfacer sus expectativas de tener una Comisión Europea paritaria, pero ha configurado un equipo de 5 vicepresidentes ejecutivos, más la alta representante, que no tiene el carácter de vicepresidenta ejecutiva, donde ha puesto a mujeres. Esos equilibrios forman también parte de los equilibrios que han salido de las urnas y de los gobiernos existentes en los Estados miembros, que queda configurado de tal manera: 14 comisarios del Partido Popular Europeo, 5 comisarios pertenecientes a la familia liberal, 1 perteneciente a los conservadores y reformistas, 1 a los patriotas y 2 a los no inscritos. Quiero decirles que en estas fechas se está pendiente de concluir, concretamente el día de mañana, la respuesta a los cuestionarios que las distintas comisiones parlamentarias han enviado a los comisarios designados para iniciar los hearings, que los hearings están previstos del 4 al 12 de noviembre y que del 25 al 28 de noviembre, por una mayoría simple, el Pleno del Parlamento Europeo tendrá que ratificar al conjunto del Colegio de Comisarios con vistas a que la Comisión pueda iniciar sus trabajos el 1 de diciembre. Si hay algún comisario que no pasa los hearings y hay un acuerdo de caballeros entre el Parlamento y la Comisión, en la que si alguna de las comisiones parlamentarias considera que los comisarios no reúnen los requisitos suficientes para poder asumir sus responsabilidades, pues es muy probable que esta votación del Colegio de Comisarios se retrase a un elemento ulterior.
¿Cómo podrían repercutir esta situación sobre las relaciones con América Latina? Bueno, ustedes van a entender claramente que la propuesta que hace la presidenta de la Comisión es muy sencilla. Hay una alta representante, que es la antigua primera ministra de Historia, para la política de seguridad, política exterior y de seguridad común. Hay un comisario de comercio, que es el actual vicepresidente eslovaco, el señor Šefčovič, que va a encargarse de la conclusión de los acuerdos internacionales. Hay un comisario checo, que es el comisario Sikela, que se va a ocupar de las asociaciones internacionales. Quiero referirme en concreto a la agenda de inversión European Global Gateway, que, como saben, fue objeto de una conclusión muy destacada en la cumbre Unión Europea-CELAC de Bruselas el año pasado. Habrá también una comisaria encargada de las relaciones con los países del Mediterráneo, que es la comisaria croata Šuica, y habrá también una comisaria encargada de la política de ampliación, Marta Kos, que es eslovena. Por lo tanto, saquen ustedes sus propias conclusiones al respecto. Y creo que está muy bien hablar de la voluntad política, que la voluntad política es lo que hizo que las relaciones avanzasen en su momento, la que nos permitió superar, como les decía al principio, el diálogo político ministerial, primero con América Central a través del diálogo de San José y después con los países del Grupo de Río a través de la creación del mecanismo en las cumbres, pero es importante que pasemos de las bienaventuranzas a los libros de contabilidad. Y una manera muy concreta de pasar a ellos son los acuerdos que tenemos en estos momentos pendientes encima de la mesa. En primer lugar, me voy a referir al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ha habido una reunión a nivel ministerial, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, entre los ministros de la Unión y el alto representante, por lo menos con los ministros del Mercosur. Como saben, este acuerdo fue concluido en junio del año 2019. Tuve el privilegio de ser el ponente de ese acuerdo hasta el año 2019. Y puedo decirles que no existen precedentes de un acuerdo cuyas negociaciones han llevado tanto tiempo, casi 25 años, que se haya concluido satisfactoriamente para los intereses de la Unión, para los intereses de los países del Mercosur, y no se haya podido firmar y no se haya podido iniciar, por tanto, el proceso de ratificación. Todo el mundo conoce cuáles son las razones que laten en este último retraso. Es verdad que en ocasiones anteriores ha habido algunos países del Mercosur que han hecho una apuesta pues, por los BRICS o por las rondas multilaterales, pero yo creo que desde el año 2019 la responsabilidad es imputable fundamentalmente al lado europeo, y estamos en la negociación de este protocolo adicional sobre la deforestación, que está en estos momentos en una fase, por lo menos según dicen portavoces autorizados de la Comisión Europea, de intento de concluirse antes del final de año. Veremos si esta negociación del protocolo adicional concluye, si el acuerdo se firma, pero, en fin, creo que alguien tendría que explicar por qué un acuerdo, insisto, muy satisfactorio para los intereses de la Unión Europea, no ha podido ser concluido. El acuerdo con México, y voy a ir terminando mi introducción, es un acuerdo que también está pendiente en sus últimos estadios. Uno de los capítulos más importantes es el capítulo de la energía. No se conocían cuáles eran las propuestas de la nueva administración mexicana después de la elección de la señora Sheinbaum hasta ahora. Ya se han conocido cuáles son esas propuestas y veremos por qué esta misma mañana he asistido en el Instituto Elcano a una presentación muy interesante sobre el retroceso democrático que se está produciendo en México. Solamente quiero apuntar un detalle para que ustedes lo conozcan, por lo que nos han contado esta mañana en la Fiesta Nacional de México a mediados del mes de septiembre. El otro día, en el desfile de la conmemoración de la Fiesta Nacional, solamente hubo participación de 3 ejércitos extranjeros: Rusia, Venezuela y Nicaragua. Así que yo termino mi intervención y quedo, lógicamente, Ramón, a la espera del coloquio ulterior, y estoy seguro que la intervención de Julián
podrá enriquecer con mucho todas las carencias que yo haya podido omitir en esta presentación, que ha sido muy rápida y seguramente un poco precipitada. Así que muchas gracias y quedo a la espera de las preguntas que puedan surgir después. ¿Micro? No sé por qué. Ramón, creo que estás Ahora, sin audio. ahora, ya otra vez. Sí, tengo este ordenador que no es el mío. No lo no manejo muy bien. Eh, Te decía que muchas gracias por tu intervención, que ha sido muy compleja lo que dices. A mí me ha surgido tres o cuatro preguntas que ahora haré, pero me parece que es más interesante que oigamos primero a Julián, con lo que Julián, el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias a la Fundación Reformismo 21 y gracias al querido amigo Nacho, con el cual tantas cosas hemos compartido y hemos trabajado juntos empujando el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Yo me quiero referir a tres temas, Ramón. Ya Nacho hizo una introducción muy abarcativa y muy precisa de cada una de las cuestiones. Y yo quiero referirme solamente a tres temas y contar un poco la visión o algunos temas que nos preocupan de esta orilla del Atlántico en esta comunidad de valores que nos une. Respecto del acuerdo Mercosur-Europeo, cuya negociación se inicia en 1995, me parece que sería muy importante que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que pueda concluirse antes de fin de año. En primer lugar, porque la presidencia pro tempore del Mercosur está en manos de Uruguay. Esto es algo muy importante, ya que el presidente de Uruguay ha dado instrucciones a todo su equipo de Cancillería que impulsen el cierre de este proceso y el cierre de esta negociación. El presidente de Uruguay finaliza su periodo en marzo del año próximo, con lo cual es muy importante para él poder dejar cerrado este proceso dentro de su presidencia al frente de la República. Entonces me parece que es importante aprovechar estas circunstancias y recordar algunas cuestiones importantes desde el punto de vista económico y comercial de ese acuerdo. Y después voy a volver sobre este tema para referirme a algunos puntos culturales que hacen muy importante a todo el acuerdo Mercosur-Unión Europea y al vínculo entre Europa y Iberoamérica en general. En primer lugar, recordemos que Mercosur es la quinta economía mundial y que tiene el 4% de la población mundial. A su vez, la Unión Europea representa alrededor del 16% de la economía mundial y el 7% de la población mundial. Con lo cual estamos hablando de un acuerdo de asociación estratégica que reuniría a 800 millones de personas y más de 100 mil millones de dólares de comercio global. Esto de comercio bilateral. Esto es realmente importante. Muchas veces uno olvida estos números y lo que representa esto en el comercio mundial, con lo cual me parece que es importante refrescarlo. Y yendo a lo que es nuestra región, el Mercosur específicamente, estamos en un momento importante para el cierre de esto. Como les decía, Uruguay tiene al presidente Luis Lacalle hasta marzo del año que viene. Este domingo vamos a tener elecciones presidenciales en Uruguay. Es la primera vuelta, lo que vamos a tener este domingo, donde hay dos propuestas electorales que si bien son distintas, entendemos que las dos, cualquiera de las que resulte electas va a seguir impulsando el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero básicamente tenemos una candidatura que está impulsada por el presidente Luis Lacalle para continuar con su proceso de gobierno, que es el candidato Álvaro Delgado, que fue el secretario general de presidencia de Luis Lacalle, y por otro lado tenemos el Frente Amplio, que es una propuesta más de centro izquierda, moderada, que seguramente va a seguir impulsando el acuerdo de Mercosur-Unión Europea, pero sin dudas no es lo mismo que un gobierno de centro derecha con características liberales. O sea que este domingo tenemos la primera vuelta presidencial y dentro de un mes tenemos una segunda vuelta inevitable porque nadie va a lograr los votos necesarios este domingo para consagrarse como presidente. Con lo cual tenemos una situación en Uruguay muy importante, con una conducción, como les decía, muy clara en favor del acuerdo Mercosur-Unión Europea. En Paraguay tenemos los próximos 4 años de absoluta estabilidad. No hay ninguna elección en Paraguay los próximos 4 años. Y tenemos al presidente Santiago Peña con una posición muy clara, explícita,
a favor del acuerdo Mercosur-Unión Europea, a favor del libre comercio y a favor de la comunidad de valores que vinculan a Iberoamérica con Europa. Por otro lado, en Brasil, las elecciones presidenciales recién se van a producir en octubre de 2026, de forma tal que todavía tenemos 2 años de mandato del presidente Lula, que está impulsando el acuerdo. Su Cancillería está trabajando para cerrar el acuerdo. De hecho, hace 10 días se produjo la última cumbre de negociadores técnicos de las Cancillerías en Brasilia y todos los resultados allí fueron positivos, por lo menos esas son todas las expresiones que se han manifestado al respecto. O sea que tenemos a Brasil acompañando este proceso y Argentina también lo está acompañando. A partir de diciembre, Argentina va a tener la presidencia pro tempore del Mercosur y todo indicaría que también seguiría acompañando este proceso. Pero más allá de eso, me parece que todo el esfuerzo tiene que estar centrado en lograr un cierre y una conclusión de este acuerdo no más allá de diciembre de este año. Entiendo que Europa está trabajando para eso, por lo menos la Comisión está trabajando para eso, y las cancillerías de los 4 estados partes de Mercosur también están trabajando para ello. Luego, tal como decía Nacho, habrá otras etapas en Europa, de otras instancias políticas, de los jefes de Estado, donde tendrá que resolverse esta cuestión y a su vez en Mercosur tendrá que ser ratificado por los distintos parlamentos. Con la configuración actual de los distintos parlamentos de Mercosur, esa ratificación debería producirse sin mayores problemas. Por eso me parece que es importante también el contexto en el que se produciría esta aprobación. Esto respecto del acuerdo Mercosur-Unión Europea como inicio de lo que yo quería reflexionar con ustedes. Un segundo punto que quería referirme a la cuestión en esta intervención es a otro acuerdo muy importante que tal vez uno pierde de vista, pero que me parece que es importante que se defina en Europa qué hacer con esto, que es el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. Yo estuve en Bruselas hace un mes aproximadamente con una delegación de la mayor representación posible de la resistencia cubana, que han llevado todas las pruebas que acreditan cómo los 155 millones de euros que Europa está enviando a Cuba están siendo utilizados por Cuba para perseguir a la resistencia democrática cubana y para financiar tropas cubanas que están yendo a Rusia a combatir contra Ucrania. O sea, los propios fondos que Europa está enviando a Cuba están siendo usados para atacar a Europa. Y me parece que en estos temas hay que tener un poco más de ojo. Allí el Grupo Popular Europeo está siendo muy firme con esta posición de la suspensión del acuerdo y de cortar el envío de estos fondos a Cuba, que justamente son siendo utilizados, aunque no se pueda creer, para atacar a la propia Europa o para atacar las libertades esenciales y la democracia en las cuales creemos. Con lo cual me parece que también tenemos que trabajar en conjunto en estas cuestiones y hay que ser muy preciso y no puede ser que haya este tipo de acuerdos que se nos estén escapando. De hecho, quisiera mencionar que el Senado de España ha aprobado recientemente una moción presentada por el Partido Popular Español, solicitando a Bruselas que se suspenda este acuerdo e indicando la cantidad de violaciones a los derechos humanos y a la libertad que están sucediendo en Cuba y que muchas veces con la causa de Venezuela o con la causa de Nicaragua uno se olvida que el origen del problema está justamente en Cuba y que esas violaciones tan brutales siguen sucediendo todos los días. Así que quería también tocar este punto en mi intervención y finalmente para referirme tal vez a lo que es la discusión o la reflexión de fondo que tenemos que tener sobre esta comunidad de valores que tenemos en todo el eje atlántico entre los Estados Unidos, Canadá, Europa y Iberoamérica, con esta historia común, estos valores comunes y los principios que defendemos, y qué es lo que está pasando con el comercio vinculado a este triángulo de valores que tenemos entre nosotros. Entonces, para eso quisiera comentar algunos números de lo que es el comercio de América Latina o de ciertos países de América Latina con China, ¿no? Pues muchas veces hay una referencia a que América Latina debería profundizar su comercio con Europa o su comercio con los Estados Unidos y nos olvidamos que China sin dudas tiene una gran injerencia en la región, pero eso es por los espacios
vacantes que Europa o que los Estados Unidos están dejando para esos ingresos de capitales chinos, o para que el aumento del comercio entre China y América Latina sea cada vez mayor. Entonces quiero compartir con ustedes algunos números que son sorprendentes, pero me parece que es importante tenerlos presentes. Miren, Brasil está exportando a China 122.000 millones de dólares. A su vez, importa de China 62.000 millones de dólares. O sea que tiene un superávit Brasil con China de 60.000 millones de dólares. Pero miren lo que son los números de Brasil con la Unión Europea. Brasil le exporta a la Unión Europea 46.000 millones de dólares, o sea, casi un tercio de lo que le exporta a China. Y Brasil importa de la Unión Europea 45.000 millones de dólares, o sea que más o menos un 70% de lo que importa de China. Vamos a la Argentina. Argentina exporta a China 5.000 millones de dólares y importa de China 15.000 millones de dólares. O sea que Argentina tiene un déficit de 10.000 millones de dólares. En cambio, Argentina le exporta a la Unión Europea 8.000 millones de dólares y a su vez importa productos de la Unión Europea por 9.000 millones de dólares. Y vayamos a Chile para ver otro país con mayor apertura comercial todavía en la región. Chile le está exportando a China 37.000 millones de dólares y a su vez está importando de China 20.000 millones de dólares. O sea que tiene un superávit enorme de 17.000 millones de dólares. Y fijémonos lo que es el vínculo de Chile con China. Chile le exporta a la Unión Europea 18.000 millones de dólares, importa más o menos lo mismo, con lo cual tienen un comercio equilibrado. Con todos estos números, ¿qué quiero decir? Tres países importantes como Brasil, Argentina y Chile, y con economías algunas más cerradas y otras más abiertas, todas ellas están teniendo un volumen de comercio con China muchísimo más grande que el que tienen con la Unión Europea. Entonces, me parece que aquí tenemos que trabajar en conjunto, porque si nosotros queremos fortalecer los valores y las ideas que nos unen en el mundo occidental, definitivamente una de las herramientas para ello es el comercio. Entonces, si no encontramos los mecanismos para que ese comercio entre nuestras regiones se profundice, sea más sencillo y a través de ese vínculo comercial se fomenten nuestros valores, nuestros principios, nuestras ideas, va a ser muy difícil que logremos frenar el ingreso de capitales chinos a nuestra región. De hecho, la región de Iberoamérica, al producir alimentos, al producir energía, al tener agua dulce, es claramente un atractivo para China y cada día vemos más proyectos estratégicos de grandes capitales de China, especialmente en las zonas de infraestructura, de puertos, por donde se puede exportar los alimentos, o en las áreas de energía. Si no vemos a Europa o a los Estados Unidos participando con mayor énfasis en esas áreas, sin dudas va a ser difícil que logremos potenciar o profundizar nuestros valores en la región, y cada vez vamos a tener una diversidad mayor de valores que finalmente va a terminar debilitando aquellas ideas en las que creemos. Entonces, nada más, Ramón, yo quería dejar esta última idea que me parece que es algo importante para la discusión de fondo y en la decisión finalmente estratégica de las políticas públicas que cada uno de nuestros países, sea en forma individual o en las alianzas estratégicas que tenemos, debería impulsar. Nada más que eso y gracias, y quedo por supuesto a disposición para todas las preguntas y reflexiones. Muchas gracias, Julián. Luego volveré porque tengo algunos datos aquí de la Unión Europea en materia de inversión y de comercio con CELAC, que, en fin, no sé si son los mismos que tú dispones, luego los hablaremos. Pero puesto que los dos habéis sacado el tema del acuerdo con Mercosur y por quitar el elefante de la habitación, como se suele decir, que ese es un poco el gran tema, el gran impedimento, la gran falta de visibilidad de nuestras relaciones, sí me gustaría preguntar a Nacho cómo está yendo el proceso. ¿Has esbozado algo de lo que está viendo? Eh, yo siempre recuerdo que algunos países a los que les cuesta más
aceptar este acuerdo, que lo boicotean o alargan la toma de decisiones de manera que nunca se llega a poner en práctica. Eso, y puesto que estamos con el nuevo Parlamento, la nueva Comisión, ¿cabe la posibilidad de que se avance algo más? Bueno, eso es lo que todos deseamos, porque yo creo que es una enorme miopía política pensar más en las próximas, como decía un primer ministro británico, pensar más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones. Yo creo que Julián ha subrayado la importancia estratégica que tiene este acuerdo entre dos de los 5 bloques económicos más importantes del mundo, que generará, pues yo creo que una serie de beneficios impresionantes, ¿no? Crearán mayores y mejores oportunidades para nuestras empresas, suprimirá toda una serie de barreras arancelarias y no arancelarias, y al mismo tiempo acabará con la limitación que supone que nuestras empresas paguen 4.000 millones de euros en derechos arancelarios y que, por otro lado, las empresas del Mercosur sean las únicas que no pueden acceder al mercado de la Unión Europea en condiciones preferenciales. Julián ha dado unos datos realmente demoledores en lo que se refiere a los intercambios comerciales entre China y la Unión Europea. Es sabido que la Unión Europea, bueno, pues sí, es el principal inversor en América Latina y en el Mercosur en concreto, pero hemos sido desplazados como segundo socio comercial a la tercera posición en general en la región y en el Mercosur en particular, y en unos procesos de toma de decisiones tan lentos. Mientras los chinos o los norteamericanos toman sus decisiones de la noche a la mañana, nosotros tardamos 25 años en cerrar un acuerdo que es muy beneficioso para nuestros ciudadanos y para nuestras empresas, en el que tanto el Mercosur como la Unión Europea son dos bloques absolutamente complementarios. Es incomprensible, puesto que la Comisión negoció realmente de una manera muy potente, ¿no?, para preservar los intereses europeos en lo que son las indicaciones geográficas, las reglas de origen, etcétera, etcétera, donde incluso las empresas del Estado miembro que se opone con más fuerza al acuerdo, es decir, Francia, pues sale muy beneficiada, tanto en lo que se refiere a los servicios como a sus productos estrella, ¿no? Porque tanto las denominaciones de origen, el champán, el francés, los vinos de Burdeos, los quesos, salen extraordinariamente bien de este proceso negociador. Pero voy a poner un ejemplo donde queda claramente de manifiesto cómo la Unión Europea no puede seguir llegando tarde a todas las oportunidades que se presentan. Hace tan solo unos días se acaba de concluir la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad Andina. Este proceso de ratificación ha llevado 11 años. O sea, si pensamos que las negociaciones con el Mercosur han durado 25 años y que todavía ni siquiera se ha firmado el acuerdo y que ni siquiera ha entrado en vigor el acuerdo porque no se ha producido la ratificación por parte del Parlamento Europeo, en el que la parte comunitaria, es decir, la parte comercial, fundamentalmente entra en vigor inmediatamente, podemos entender el desastre que ha supuesto este rezago de la Unión Europea. Bueno, parece que aquí se habló en su momento, bueno, no se puede hacer nada hasta que no se produzcan las elecciones en Francia. Tuvimos las elecciones en Francia y el acuerdo no se cerró. No, vamos a esperar a las elecciones en Alemania. Se celebraron las elecciones en Alemania y el acuerdo no se celebró. Vino la presidencia portuguesa de la Unión Europea. No, bueno, tenemos grandes esperanzas porque realmente Portugal es uno de los grandes impulsores del acuerdo. Sí, pero tampoco se concluyó. Y bueno, luego vino la presidencia española de la Unión Europea. Yo sé que cuando se concluyeron las negociaciones en junio del año 2019, yo estuve muy involucrado en la negociación del acuerdo como ponente del Parlamento Europeo. Sí, yo creo que esto se puede contar aquí, no descubro ningún secreto, porque una de las personas clave de la negociación era el embajador de Brasil ante la Unión Europea, con el que yo había coincidido en Buenos Aires. Nos peleábamos en Buenos Aires todo el rato, pero nos hicimos buenos amigos, y resultó que cuando fue destinado a Bruselas, su cuñado era el Chief Negotiator de Comercio, su número 2, el que llevaba las indicaciones geográficas,
Y al final, pues muchos mensajes que la comisaría Cecilia Malmström no podía pasar a través de los canales oficiales, los hablamos. Y esa negociación se concluyó satisfactoriamente en el año 2019. Y como he dicho antes, es insólito que un acuerdo cuya negociación se ha concluido satisfactoriamente para las dos partes no se haya podido iniciar el proceso de reforma. Y alguien tendrá que asumir esa responsabilidad. ¿Quién la asume? Los Estados miembros, que son los más interesados en el acuerdo, la Comisión Europea, que es la que ha negociado en nombre de los 27 y no ha podido hacer valer el resultado de esa negociación ante la mesa del Consejo de Ministros, pero lo cierto y verdad es que ese punto no se ha incluido en el Consejo de Ministros de la Unión y yo entiendo que puede haber sensibilidades. Es normal que haya sensibilidades en un proceso negociador, pero alguien tiene que defender la visión de conjunto. Y aparte, la Comisión Europea tiene un presupuesto, no recuerdo exactamente la cifra, pero debe estar en torno a los 48.000 millones de dólares anuales de la política agrícola común para poder compensar a los sectores que se puedan ver eventualmente afectados por la negociación, que, insisto, fue globalmente muy satisfactoria en defensa de los intereses. Bueno, esperamos que la voluntad política de la Comisión se pueda traducir en los términos que ha recordado el amigo Julián y que ojalá que podamos culminar este acuerdo, porque si la Unión Europea quiere seguir aspirando a no ser, como decía The Economist, la región más próspera del tercer mundo en el siglo XXI, tiene que actualizar sus procesos de toma de decisiones y no perder las ventajas que nosotros aportamos en beneficio de otros actores que sí han comprendido la importancia que tiene la dimensión y la toma de decisiones en tiempos que sean razonables y rápidos, porque hoy la aceleración del cambio es ya casi un tópico del discurso político. Muchas gracias, Nacho. Julián, no sé si tú quieres incidir más en este tema. O solamente quisiera agregar, por supuesto coincido plenamente con todo lo que dijo Nacho, es así. Yo participé en el año 2019 en muchas acciones que hicimos en conjunto con Nacho para intentar con éxito que se finalizara ese proceso de negociación. Y es increíble que una vez finalizado y estemos en octubre de 2024 y no se haya podido avanzar, sino que hasta inclusive haya habido un retroceso, ¿no? En general, cuando uno finaliza una negociación y llega a un punto final de un texto, lo que hace es empezar a ejecutarlo, a cumplirlo o a ratificarlo según como fuera el proceso. Y en este caso hemos ido para atrás con un acuerdo complementario respecto a un tema de bosques, que además es algo bastante sencillo y tampoco podía demandar tantos años de discusión, ¿no? Entonces yo coincido con lo que dice Nacho, que hay que darle a otra dinámica a estos procesos, que desde la política, los que ejercemos la política activa, tenemos que asumir las responsabilidades, ¿no? Cuando uno ejerce una posición de representación, no es solamente para ser aplaudido, sino para tomar decisiones y asumir los costes que eso pueda tener. Y esa visión de conjunto, como bien dice Nacho, alguien en Europa la tiene que tomar y alguien tiene que conducir ese proceso, que por supuesto algún coste tendrá para esa persona, pero efectivamente uno acepta esas responsabilidades para poder conducir el proceso, para poder guiar un proceso y no siempre son todos aplausos. Hay veces que habrá alguna crítica, pero bueno, eso es parte del, del proceso de liderazgo y de ejercicio de la función pública. Muchas gracias, Julián. Vamos a insistir en el otro tema que estabas hablando tú, sobre el tema de la importancia de China. Y no voy a entrar tanto en los números, que ya se ha referido a las inversiones, Nacho, cuanto ante el ambiente general. Recuerdo yo en el año 99 la ilusión que había por las dos partes. Es verdad que la coyuntura del año 99 era distinta, había caído el muro de Berlín, parecía que ya estábamos todos en un mundo democrático para el final, hasta el final de los tiempos. Y la reunión que hubo entre Unión Europea y Latinoamérica daba grandes esperanzas a crear un gran bloque con los valores de Occidente y con la prosperidad que se podía alcanzar con esta nueva relación.
Eh, Han pasado, ¿qué? Casi 30 años. Eh, Desde el punto de vista iberoamericano, latinoamericano, eh, ese entusiasmo eh, se ha reducido precisamente por eso. Hay una sensación de que Europa está más lejos de lo que estaba, y siendo unos países, especialmente Argentina, ¿no? Bueno, pero, en fin, pero de todas maneras, aquella cosa de Rubén Darío, mi novio es de mi tierra y mi querida es de París. La relación con Europa siempre ha sido muy importante, tanto culturalmente como sentimentalmente. Eso, eso se mantienen los valores comunes que queremos pues defender, por lo menos desde el punto de vista del centro derecha, el valor de la persona, la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho. Eso sigue siendo una verdad indiscutible en Latinoamérica en general, o acaso por la aparición ahora de situaciones de Venezuela, Nicaragua, eso va desapareciendo y está perdiendo importancia en el latinoamericano medio. Pregunto una pregunta imposible, pero en fin, ahí te dejo Sí. posibilidades de muchas avenidas. No, a ver, yo creo que sin dudas esos valores están presentes, Ramón, no han desaparecido, pero lo que tenemos es un nuevo actor, o sea, una nueva novia que se llama China, que olvidémonos que se llame China, es un cliente que, por ejemplo, Argentina le compra el 17% de lo que Argentina produce. 17% es un número importante, ¿no? Entonces, cuando aparece una nueva novia que te dice, mira, yo te voy a comprar el 17% de lo que producís, eh, vas a ser un actor importante nuevo, ¿no? En tu vida. Eso es lo que está sucediendo. Yo creo que definitivamente no ha habido un cambio en los valores que los países de Iberoamérica defendemos y que tienen ese origen común y esa matriz común en España, histórica y además como puerta de vinculación natural con Europa. Yo creo que ahí no ha habido cambios, pero sin dudas tenés un actor central, económico principalmente, que es China, que quiere interactuar contigo, que quiere comprarte todo lo que producís. Por lo pronto en materia de alimentos, China te va a ofrecer comprarte para los alimentos que a ellos les interesan lo máximo que produzcas, alimentos, tabaco, bueno, litio, hay una cantidad de elementos que China es un comprador de grandes volúmenes y que por el momento, por lo menos en forma directa, no expresa vocación política de querer cambiar tu sistema de valores. Eso hasta el momento no se produce. Pero sin dudas empieza a tener una influencia definitiva en tu estrategia de políticas públicas. Porque cuando China empieza a tener el, el control de los centros principales logísticos de la región, de alguna forma empieza a tener una incidencia en tu estrategia de políticas públicas, ¿no? Porque cuando uno empieza a mirar los puertos, y la mayoría, por más que sean concesiones, ¿no? No estamos hablando nunca de transferencia de propiedad privada, sino que estamos hablando de concesiones en general, pero que determinan quién va a poder decidir lo que sale o no de un puerto y para dónde va eso. Y como todos sabemos, la discusión de lo que es seguridad alimentaria es uno de los temas principales de los próximos años, agua dulce es uno de los temas principales de los próximos años y energía es uno de los temas principales de los próximos años. Y me parece que China, a diferencia de lo que vimos en los años 90, China hoy ha tomado posiciones estratégicas muy relevantes en todo nuestro continente. Y Europa ha cedido espacio, ¿no? En los 90, claramente Europa había tomado posiciones centrales en esas áreas, en toda Iberoamérica, y hoy estamos viendo eso desde China. Y desde Estados Unidos, que me parece que siempre es importante ponerlo en esta discusión porque me parece que siempre es relevante que hablemos de ese triángulo de valores que nos une. Me parece que Estados Unidos ha entrado en una retórica permanente de, eh, de fijar posiciones muy duras contra China, siendo que es el principal socio comercial de China en el planeta. O sea, Estados Unidos envía a sus representantes a América Latina y le dice a los gobiernos, reduzcan su volumen de comercio con China o no dejen que China participe en ciertas licitaciones. Y finalmente los gobiernos de América Latina dicen, bueno, pero ¿cuál va a ser la empresa americana que va a venir?
No, ninguna. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que China no ocupe esos espacios, ¿no? O la respuesta es, usted nos dice que nosotros bajemos nuestro volumen de comercio, pero su mayor socio comercial en el planeta es China, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema de retórica versus realidad. Y por otro lado, yendo a cuestiones bien locales, podemos ver cómo Uruguay ya ha propuesto abiertamente iniciar un proceso de negociación de un acuerdo de comercio con China. Y le ha dicho al Mercosur, o lo hacemos juntos o lo hago solo. O sea, finalmente los intereses comerciales, que son los que también generan prosperidad para cada uno de los países, terminan teniendo un peso específico muy importante. Sin que se dejen de lado los valores y las ideas que tradicionalmente hemos defendido y que nos vinculan, pero sin dudas el impacto económico de ese flujo comercial en cada país es enorme y finalmente los líderes terminan tomando decisiones en base a sus necesidades económicas y a sus necesidades políticas. Espero haber agregado algo de claridad y no más lío al asunto, Ramón. Bueno, probablemente has añadido más lío, pero eso también tiene interés. Yo no sé si Nacho quiere reaccionar a lo que ha dicho Julián sobre este tema. Eh, si no, acaso lo haga yo. Yo creo que es imposible no tener relaciones con un país que ha sufrido el proceso, que se ha beneficiado del proceso que ha hecho China, que son 1.000 y pico millones, creciendo al 10% durante 15 o 20 años, con una capacidad de consumo impresionante. Es imposible que no compren en todas partes, y uno no se puede negar a que ellos compren lo que necesitan, y que si lo tiene Iberoamérica se lo puede vender. Otra cosa son las contrapartes que se puedan exigir, pero eso ya depende de cada país iberoamericano, ¿no? No sé, eh, eh, creo que eso es otra cosa distinta, que a nosotros nos preocupa por lo que tiene de eh, una nueva manera de tratar de imponer un poder más allá del comercial chino en otros países, que lo hemos visto en África, y que estoy seguro que en Iberoamérica será capaces de evitar los problemas que han tenido y que van a tener en África. En todo caso, déjame ver la primera parte que había dicho yo. El, eh, el impulso de nuestras relaciones bilaterales, eso es algo que se sigue sintiendo como una necesidad. Hay entre los países más cercanos, o que no están sufriendo procesos antivalores occidentales, es algo que se siente como importante. Te pregunto Sí, a ti. sí, sí, Bueno, sí. No sé si Nacho quiere intervenir. no, yo creo que el mundo del año 1999 y el mundo del año 2024 es un mundo radicalmente distinto. Estaba leyendo el otro día un libro que me ha gustado mucho de Timothy Garfams, Una historia europea, ¿no? Y ahí decía que muchos europeos y norteamericanos pensaban que en la década, ¿no?, del año 2000, cuando el proceso de construcción europea iba viento en popa, que la Europa esta de finales del siglo XX, con los Estados Unidos, configuraría el futuro del mundo, ¿no?, que sería postnacional, interdependiente, desde el punto de vista económico, muy cooperativo, respetuoso de la ley y pacífico, ¿no? Hoy el diagnóstico, un diagnóstico además que se plasmó en el famoso artículo, ¿no?, de Francis Fukuyama, y después en su libro, ¿no?, del fin de la historia, ¿no?, y el último hombre. Pero yo creo que esta tesis no se ha podido ver más desautorizada por la realidad. Lo cierto es que la democracia pluralista y representativa, el Estado de Derecho, el imperio de la ley y la pacífica convivencia entre los pueblos se enseñorearían en todas las regiones del planeta, y la realidad pues ha sido muy distinta, ¿no? Yo creo que mientras el señor Putin siga en el Kremlin, es decir, la Unión Europea, Rusia ha desafiado a la Unión Europea y al conjunto de la comunidad democrática internacional en todos los tableros. Primero lo hemos visto en Georgia en el año 2008, después en 2013 descarrilando el acuerdo de asociación con Ucrania, luego con la invasión de Crimea, después con la invasión de Ucrania. Pero yo creo que el principal problema desde el punto de vista estratégico
lo representa China, ¿no? Que ejerce una influencia económica, como nos recordaba Julián, muy importante. Si la gente hubiera podido imaginar, ¿no? Que China iba a ser el principal prestamista de Estados Unidos o que iba a invertir en África y en Europa, en el sur de Europa, como lo está haciendo, ¿no? Bueno, América Latina, pues nos estaríamos asombrados, ¿no? Pero el problema que tú planteas, Ramón, es qué pasa con las democracias no occidentales como India o como Brasil o como Sudáfrica, que realmente de una manera activa o menos activa, pues o no han condenado o han apoyado claramente a Rusia en la invasión de Ucrania, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes que los cambios económicos que se están produciendo, demográficos, porque hablábamos antes de lo que representaba Europa, pues nos recordaba Julián la cifra del 7%, si unimos a las dos Américas, pues es que no llegamos al 20%. Y lo que está claro que este auge económico de otros actores propiciado y sostenido también por lo demográfico, China va a duplicar su población de aquí al año 2050, están teniendo una repercusión muy clara en el tablero político. La participación en los órganos de gobernanza global y la gestión de las crisis internacionales cuentan ahora con otros actores que no tienen el mismo modelo que tenemos nosotros de la democracia pluralista y representativa, el Estado de Derecho, el imperio de la ley y el rechazo de cualquier forma de dictadura o autoritarismo. No tienen un mismo modelo de actuación, no tienen una misma forma de pensar y además todos los cambios que se están produciendo, particularmente la migración, que no hemos hablado de ella, y los cambios de modelo económico fruto de las grandes transformaciones que estamos viviendo y de la cuarta revolución industrial son cuestiones centrales en términos políticos y electorales, como vamos a ver en las elecciones en los Estados Unidos dentro de 15 días, que tienen consecuencias evidentes en la escena internacional. Por lo tanto, yo no quiero ser pesimista y no quiero hablar de un mundo posoccidental, pero cuando uno mira la reciente cumbre convocada por el secretario general de Naciones Unidas, tenemos que concluir claramente que yo creo que el mundo liderado por Occidente, militarmente, económicamente y financieramente, pues si no ha terminado, está a punto de terminar claramente, ¿no? Entonces, ¿cómo conservar esta alianza estratégica con América Latina? Pues hombre, yo creo, y eso sí me parece una reflexión importante y pertinente, ¿no? Que así como en la Unión Europea hemos sido capaces, con todas las dificultades y todos los problemas que tenemos, de superar las diferencias ideológicas para construir este proyecto, ¿no? Que se ha dicho que es el más democrático, el más solidario, el menos injusto y el más variado que ha conocido la humanidad, pues también en América Latina, es decir, las divisiones y las fragmentaciones no han podido llegar a culminar el proyecto de integración regional que tiene por diferencias ideológicas y sobre todo por lo que tú decías, por el elemento perturbador, ¿no? Y excluyente que muchas veces el Grupo de Puebla o la Galaxia Rosa, ¿no? Del libro que hemos comentado, pues está generando una perturbación muy importante en lo que es la articulación unitaria de una respuesta a la relación Unión Europea-América Latina. Y por ahí yo creo que vienen, hombre, también la Unión Europea hay que reconocer que ha estado, como en el mito de Narciso, ensimismada en la contemplación de sus propios problemas, los problemas que tenemos en nuestro entorno septentrional y sur, y al mismo tiempo, pues yo creo que decir, cuando uno ve que la señora von der Leyen ha visitado América Latina solamente el año pasado y hacía 12 años que un presidente de la Comisión, desde Durão Barroso, no visitaba la región y ahora se despiertan con el litio y los recursos naturales, pues yo creo que hay muchas causas que explican esto. Pero hay una, yo creo que a lo mejor Julián puede profundizar en ella, que es la división y la fragmentación en América Latina y la falta de éxito en los procesos de integración regional, que yo creo que es un elemento clave en el que nosotros, a pesar de las diferencias ideológicas, en Europa sí hemos sido capaces de construir, con todos los defectos, insisto, un proyecto que funciona y que por lo menos ha podido ayudar a los ciudadanos en los momentos difíciles de las crisis que hemos vivido. Julián, no sé si Sí, tú quieres decir algo. sí, es muy correcto lo que dice Nacho.
yo creo que el tema central aquí está en los procesos de integración, es que los estados partes no están dispuestos a ceder soberanía, que en Europa sí lo estuvieron. Entonces tú miras aquí cada proceso de integración y ninguno quiere ceder soberanía para que las decisiones que van a afectar a ese estado parte se tomen en otro sitio, ¿no? Miremos lo que es el Mercosur. El Mercosur creó su Parlamento de Mercosur y no les cedió ninguna facultad. Entonces, el Parlamento de Mercosur tiene una cantidad de parlamentarios que están allí electos por voto directo y lo máximo que pueden hacer los parlamentarios de Mercosur es emitir recomendaciones. Recomendaciones de ciertas temáticas que no son vinculantes para los estados partes. O sea, no solo es un gasto absolutamente superfluo, sino que luego no tiene ningún impacto. Alianza del Pacífico tal vez es, es una herramienta que ha funcionado un poco mejor. Ahora hay una iniciativa para tratar de que Alianza del Pacífico y Mercosur empiecen a trabajar en conjunto en materia de infraestructura comercial, pero sin dudas la responsabilidad de todo esto es política, ¿no? Y nos faltan líderes políticos en este momento que tengan una visión trascendente de su momento y que impulsen la profundización de proyectos este, de integración regional, no solo comercial, sino que en materia política. Fíjense, dentro del Mercosur hemos tenido una cantidad de conflictos, por ejemplo, medioambientales, que podrían estar resueltos simplemente con una agencia medioambiental de Mercosur, donde cada uno de los países ceda potestades y sea esa agencia medioambiental la que define qué proyectos se pueden implementar o no y en qué materia y en qué ámbito pueden llegar a impactar en el ambiente o hasta qué medida o no lo pueden hacer y nadie se ha animado a hacer eso. Hemos tenido una empresa europea de primera línea que quiso instalarse en la Argentina para hacer una pastera sobre la margen de un río de Argentina y las autoridades ambientales de Argentina le dijeron que no, que iba a contaminar mucho y cruzó del otro margen del río a Uruguay e instaló la pastera ahí, que fue automáticamente aprobada por Uruguay con niveles de contaminación absolutamente aceptables para lo que son los estándares globales. Entonces estamos en medio de estas locuras de falta de decisión política, de falta de visión política para ceder soberanía. No se entiende, o nuestros líderes a veces no entienden que la integración implica ceder soberanía, ¿no? Entonces me parece que este es un tema central. Y por otro lado tenemos algunas democracias muy débiles donde nuestros valores han fracasado. Tal vez pues estuvieron representados por gobiernos que fueron muy ineficientes en su administración o fueron muy corruptos, y eso ha hecho que la ciudadanía eligiera otro modelo, un modelo más populista, eh, en algunos casos de centro izquierda, o en otros casos hemos visto ya unas experiencias de modelos antisistema de derecha en la región, que finalmente son tan peligrosos como los de izquierda, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos que tener mucho cuidado y de hecho desde UPLA, desde la organización que yo presido, que reúne a 31, los 31 partidos políticos más importantes de nuestro continente, estamos trabajando mucho en ese tema, pues realmente nos preocupa que empiecen a surgir estas propuestas antisistema que finalmente atentan contra esos valores en los que nosotros creemos, en esa división de poderes, el Estado de Derecho, en las libertades individuales. Y me parece que allí tenemos que estar muy atentos porque esos mismos problemas se están planteando también en Europa. O sea, estamos con las mismas problemáticas de los dos lados del Atlántico. Eh, si me dejáis, voy a abrir a un par de preguntas que ha dicho don Luis Pérez, no sé de dónde escribe, desde España. Nos gustaría consultar si dentro de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina estaría incluido un programa Erasmus y las relaciones culturales y tecnológicas con Hispanoamérica dentro de la política exterior del Parlamento Europeo. Caso esa la podrías contestar tú, Nacho. Sí, efectivamente, yo creo que hay una dimensión cultural muy clara en lo que se refiere a la extensión de ese programa. Es decir, la realidad es que el programa existe, hay una cooperación en esa materia
pero los fondos que se vienen dedicando a este tipo de actividades y a la cooperación en general, hago una extensión aquí al programa European Global Gateway, es menor en las perspectivas financieras actuales que en las anteriores. Por eso, esta iniciativa que se ha lanzado de un ambicioso programa de inversión reúne magnitudes heterogéneas. Las cantidades que existen en el presupuesto de la Unión Europea, las contribuciones del Fondo Europeo de Inversiones, que son préstamos, las contribuciones de los institutos de desarrollo y las contribuciones de los bancos de desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y las contribuciones de las empresas privadas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que esos programas son importantes. Yo creo que en la Unión Europea está la famosa frase de uno de los padres fundadores diciendo que si tuviera que empezar, empezaría por la cultura, y es evidente que uno de los factores de cohesión cuando se comparte pues, una cultura durante siglos, pues yo creo que es poner el acento en eso y evidentemente me parece que es un vector importante. Quiero simplemente resalvar, ahora que estamos en vísperas de la cumbre iberoamericana, que se va a celebrar en Cuenca dentro tan solo de unos días, que ellos tienen una actividad muy importante destinada a este tema de la cooperación universitaria para alumnos y profesores. Muchas gracias. Dos preguntas que surgen aquí repetidas, que son, por supuesto, el tema de Venezuela. ¿Cuál es el papel que cree Europa que creen que Europa puede tomar en Venezuela a efectos de que bueno, pues sea respetado el voto de los venezolanos? Y algo que tú has empezado a tocar, Nacho, pero que luego no se ha tocado, que es el tema de, vamos, no sé si lo vas a tocar con relación a México, el tema del narcotráfico, si eso puede influir positivo o negativamente en nuestras relaciones y perjudicar las negociaciones que se puedan tener de bloque a bloque por la sospecha del narcotráfico infiltrando la política en Latinoamérica. Lo dejo abierto a los dos. Bueno, yo creo que el acuerdo con México ha estado también como el acuerdo con el Mercosur, durmiendo el sueño de los justos, porque, digamos, la proyección internacional de México en sus relaciones con la Unión Europea, pues, o del presidente anterior, o del presidente López Obrador, pues no era lo suficientemente significativa como suponen las relaciones con los Estados Unidos. Es decir, cuando uno compara que la Unión Europea pues, tiene un comercio de unos 100.000 millones de euros anuales, o que la inversión de la Unión Europea representa el 25% de la inversión que hay en México, si tú comparas esas cifras con los billones que supone el comercio entre México y los Estados Unidos, pues realmente efectivamente ves una diferencia. Yo creo que el problema de la seguridad es un problema que afecta a todos, no solo afecta a México. Hoy el principal afectado por el tema de la droga son los Estados Unidos. Han visto que los muertos anuales por el tema de esta droga sintética, cuyos componentes provienen de China, es un elemento fundamental. Y es curioso, ¿no?, la respuesta de López Obrador, que ha dicho que la culpa del recrudecimiento de la violencia en México como consecuencia del narcotráfico es culpa de los Estados Unidos por haber encarcelado a uno de los capos del narcotráfico más importantes. Yo creo que esto tiene que ser y forma parte de lo que es la agenda entre la Unión Europea y México, pero en este momento, como decía al principio, la dificultad principal radica, en mi opinión, en el tema, digamos, energético y en las reformas constitucionales que están puestas encima de la mesa. Es decir, en México están pasando cosas. Creo que esta mañana he estado en una conferencia muy interesante que ha dado un magistrado, un antiguo magistrado del Instituto, antes se llamaba Federal Electoral, del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, es decir, los datos son muy preocupantes porque la Constitución mexicana establecía una limitación
de que un partido político no podía tener más del 60% de la representación parlamentaria, y hoy con los resultados que se han producido en México, es decir, el partido Morena de la actual presidenta, el Partido Verde y Ciudadanos, que son sus aliados, con el 54,7% de los votos, van a tener un 73% de la representación, y es mayor todavía en el Senado. ¿Qué quiere decir esto? Que con estas cifras se puede alcanzar fácilmente la mayoría necesaria para cambiar la Constitución. Y ese cambio de la Constitución tiene una agenda, como decía, muy preocupante. Primero, las elecciones, es decir, esto me parece un problema equiparable, desde luego, al problema de la violencia y del narcotráfico, que es un problema que, como decía, nos afecta a todos. Pero es que, decir, estamos asistiendo a una situación tan peregrina en la que el 50% de los 1.600 jueces del Poder Judicial Federal han sido ya removidos de sus puestos por un procedimiento tan curioso como es el sorteo. Y ahora, en el año 2025, se va a abrir un proceso de elección para los jueces, cuyo requisito fundamental es haber tenido buenas calificaciones en los estudios de derechos. Hoy no se nos contaba que hay 2.000 escuelas o 2.000 facultades de derecho públicas y privadas en México, y que por lo tanto va a haber un tribunal de disciplina judicial que es el que va a hacer el filtro de estas candidaturas. Va a haber una reforma electoral con el que se va a acabar con una de las modalidades del sistema electoral, y va a haber una militarización también en la que a través del artículo 21 de la Constitución, pues las fuerzas militares no podían intervenir en la investigación que correspondía al Ministerio Público y a las policías. Y por otro lado, hay también una nueva introducción de prisión preventiva en una serie de delitos como el robo, la defraudación fiscal, el narcomenudeo, etcétera, que van a llevar directamente a la gente a la cárcel. Todos estos elementos, digamos, de retroceso democrático, creo que van a suponer un obstáculo si se llega a la conclusión de este acuerdo, puesto que, como decía, el Parlamento Europeo tiene que intervenir en la ratificación de un acuerdo que tiene como elemento esencial una cláusula democrática que es bilateral o recíproca, es decir, que es exigible por ambas partes. Por lo tanto, veremos qué es lo que pasa con este tema. Por otro lado, está la dificultad de la reforma energética, en el que, bueno, pues la Constitución va a establecer, a través de esta reforma energética, que la generación de energía va a ser pública preferentemente, con un 54% frente al 46% de la generación de energía que va a corresponder a operadores privados. Y además, los productores privados de electricidad, en lo que supone la transmisión, es decir, cómo se inyecta la electricidad a la red, pues según la reforma que introdujo el presidente Peña Nieto, los operadores privados podían inyectar electricidad en la red, y ahora tienen que esperar a que la Comisión Nacional de Electricidad acabe su cuota para que ellos puedan acceder. Así que yo creo bueno, que aquí va a haber muchos problemas. Va a haber problemas también, como decía, con el tema de la relación con los Estados Unidos, pero, por volver al punto de referencia, entre los 3 billones de dólares de intercambio entre México y la Unión Europea y los 100.000 que tiene la Unión, que no es una cifra desdeñable y que desde luego es significativa y considerable, pues vamos a ver cómo concluye esta negociación, en la que estas reformas constitucionales están aportando problemas, por lo menos desde la óptica que supone un claro retroceso democrático. Y desde luego esta elección de los jueces popular verdaderamente tiene en jaque a toda la carrera judicial en México, que está en una huelga permanente, y ya veremos cómo acaba. Muchas gracias. No sé si, Julián, tú querías, déjame, hay una nueva pregunta que enlaza con la anterior, don Alfredo César Aguirre, que dice, con la nueva alta representante para la política exterior de la Unión Europea, ¿es posible cambiar las políticas de cooperación de la Unión Europea excluyendo a las 3 dictaduras, Cuba, Venezuela y Nicaragua? Yo creo que Nacho tiene mucho más para decir que yo. Solamente sí quisiera
en este punto comentar que uno de los pedidos que se está haciendo es que justamente, sin dudas la nueva representante va a tomar algunas decisiones que van a cambiar la estrategia que tiene Borrell, ¿no? Yo no tengo dudas que va a ser así. Y allí, desde el mundo iberoamericano, estamos tratando de potenciar el pedido de que se suspenda la cooperación que hay con Cuba, por lo que conté antes, ¿no? Y esperamos que eso sea uno de los puntos que la nueva representante vaya a asumir, tal como les decía, porque es evidente que hay violaciones a los derechos humanos esenciales y no se entiende que Europa, que representa justamente el respeto a todos esos derechos humanos, esté entregando recursos para que justamente sean violados y perseguidos, y a eso se agrega lo que son las últimas pruebas que ya han surgido por múltiples fuentes de tropas cubanas combatiendo junto con las tropas rusas en el ataque a Ucrania, ¿no? Así que me parece que ahí tenemos sin dudas dos elementos trascendentales para suspender el acuerdo de cooperación de la Unión Europea con Cuba. Y me parece que con Venezuela no hay nada activo y no sé con Nicaragua, ¿no? Pero me parece que con Venezuela el gran desafío que tenemos es a partir de enero ver si efectivamente se reconoce a Edmundo como presidente electo, que yo creo que no, y allí va a haber que tomar una decisión entre todos los países con representaciones democráticas para ver qué es lo que se hace, ¿no? Creo que ahí hay distintas propuestas sobre la mesa, algunas más light y otras más duras. Me parece que también va a influir mucho el resultado de la elección americana de noviembre. Y me parece que ahí veremos qué es lo que nos espera en diciembre. Muchas gracias. No sé si tú quieres comentar algo sobre este tema, Nacho. Sí, sí, yo creo que el tema de Venezuela, es decir, Venezuela se fue de la comunidad andina en el último minuto antes de la cumbre Unión Europea-CELAC en Viena, generando una crisis tremenda, porque el mandato que tenía la Comisión para concluir el acuerdo con la comunidad andina era incluido y era con Venezuela incluida. Entonces se pasó al Mercosur. Después de la crisis paraguaya, los venezolanos consiguieron sacar a Paraguay, que no había ratificado la incorporación, y ahora efectivamente Venezuela, aunque en teoría forma parte del Mercosur, no está en el proceso negociador, aunque está intentando sumarse. El Parlamento Europeo tiene muchas capacidades, como he dicho, tiene un poder de iniciativa y propositivo muy grande. Fue el Parlamento Europeo la primera institución que forzó el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y como presidente interino del país. Y, sin embargo, el Parlamento Europeo no puede no puede tomar la decisión de suspender los acuerdos con Cuba y con Nicaragua. Quiero decir que yo, en mi último periodo en el Parlamento Europeo, visité con una delegación de parlamentarios en Nicaragua. Fuimos Ramón Jáuregui, Javier Nartillón, nos entrevistamos con Daniel Ortega, visitamos a varios presos jóvenes de 20 años en las cárceles de La Esperanza y cuando volvimos a Bruselas pedimos a la Comisión, a través de una resolución, denunciar el acuerdo de asociación Unión Europea-América Central, que está también basado en una cláusula democrática. Sin éxito, porque la Comisión Europea pues, no ha querido pedir a los Estados miembros la suspensión del acuerdo. Creo que el caso de Cuba es un caso muy parecido. Cuando el Parlamento Europeo otorgó su consentimiento al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, era sobre la base de que eso iba a ser un instrumento para poder controlar y verificar a través de un mecanismo de diálogo la situación de los derechos humanos. Evidentemente eso no ha sido así. Y bueno, yo creo que la nueva vicepresidenta, alta representante de la Comisión, al provenir de un país báltico, tiene una sensibilidad muy clara de lo que ha sido un país dominado en su momento por la Unión Soviética, y creo que va a tener una sensibilidad grande para tratar de reconducir esta situación, o porque por lo menos dinero de los contribuyentes europeos no vaya a sustentar
regímenes totalitarios, antidemocráticos y dictatoriales como son los de Cuba y Nicaragua. Pues a lo mejor enlazando con eso viene esta última pregunta que nos ha entrado, que viene desde Colombia. Catherine nos pregunta, ¿qué opinan sobre la relación de Bolivia con Irán y la actual vinculación con Rusia mediante la extracción de litio? Bueno, yo creo que no sé lo que pensará Julián, pero evidentemente pues hay una lucha, ¿no?, por las materias primas fundamentales, por los minerales y por los metales que, bueno, en la que la Unión Europea, no lo hablo por el caso de Bolivia, porque he comentado que Bolivia es el único país que no se encuentra vinculado por el acuerdo, digamos, multipartes con Perú, Colombia y Ecuador, y que, bueno, pone claramente de manifiesto el interés de la Unión Europea también por avanzar en este tema. Cuando la presidenta von der Leyen visitó Chile el año pasado, la Unión Europea firmó un memorándum sobre la cooperación con estos minerales fundamentales, y también hubo una referencia en las conclusiones de la cumbre de julio del año pasado. Evidentemente, Bolivia es un país que está atravesando por una situación también de enfrentamiento entre el gobierno actual y el anterior presidente Evo Morales, y todo lo que sea la cooperación entre estos países pues pone claramente en evidencia, ¿no?, la influencia que estos regímenes están ejerciendo en alguna serie de países iberoamericanos. Por lo tanto, creo que tenemos que estar muy atentos y seguir muy de cerca pues, esta situación y esta deriva. Yo creo que Bolivia se sigue beneficiando del sistema de preferencias generalizadas comunitaria, en virtud del cual entran en condiciones muy favorables, ¿no?, los productos bolivianos, y por lo tanto pues yo creo que esta situación la tenemos que seguir. Pero no hace falta, creo, dar más explicaciones sobre la preocupación que suscitan este tipo de acuerdos como los que pasan en Venezuela todo el rato, ¿no? Hemos asistido a la visita de los principales líderes de Irán a este país, bueno, pues que está en el centro, ¿no?, de toda una serie de operaciones y de influencias que no están en línea con las prioridades de la Unión Europea. Sí, Ramón, solamente agregar a lo de Nacho, que efectivamente hay varios informes ya que están dando cuenta de la presencia de Irán en Bolivia con actores centrales del régimen iraní, y por otro lado, destacar que el régimen boliviano se ha extremado en sus posiciones antidemocráticas y de persecución a la oposición democrática. De hecho, hay cada vez más actores democráticos que están encarcelados o con prisión domiciliaria, con prohibición de salida de su casa. Y por supuesto, un ícono es la expresidenta Yanine Áñez, que fue una presidenta absolutamente legítima y que hoy está encarcelada con un proceso absolutamente inventado, al cual le acaban de agregar otro proceso para extenderle más su tiempo en la prisión, y muchas veces nos olvidamos de mencionarlos, ¿no? Así que me parece que es extremadamente importante que tengamos presente lo de Bolivia, no solo por las violaciones esenciales a los principios democráticos, sino porque allí estamos viendo un enfrentamiento absoluto entre dos bandos vinculados al narcotráfico, el gobierno actual y el anterior gobierno, que definitivamente va a terminar con muchos problemas para ese país, y la influencia y la presencia iraní en la región desde Bolivia, que de hecho los países que rodeamos a Bolivia hemos tenido que tomar medidas extremas en las fronteras para controlar justamente que no se produzca el ingreso de células iraníes desde allí. Muchas gracias. A lo mejor nos pasamos 5 minutos, pero yo no quiero acabar sin preguntaros, dejarme primero vender mi producto. La semana que viene tendremos un foro sobre las elecciones americanas y su influencia en Latinoamérica, con dos norteamericanos que estarán hablando, los dos absolutamente bilingües en español, que hablarán, pero me gustaría preguntaros a vosotros qué esperáis, un poco telegráficamente, tampoco me voy a meter en de un posible
próxima presidencia Trump o una posible presidencia Harris con relación a Iberoamérica o a Europa, en nuestro caso. Si quieres, Ramón, respondo yo y lo dejo a Nacho, que es la figura importante para que haga el cierre. Yo puedo transmitir información que nosotros tenemos. Del equipo de Trump, eh, hay varias figuras que conocen bien lo que es la realidad iberoamericana o de América Latina, con lo cual eso me genera expectativas de que por lo menos los interlocutores que vamos a tener conocen bien los países de América Latina. No puedo decir lo mismo del equipo demócrata y de hecho aquellos que conocen América Latina tienen visiones bastante sesgadas y casi que han mirado para otro lado en lo que está sucediendo en varios países. Eso respecto de la visión con lo que a mí me compete, que es el mundo iberoamericano. Y después, respecto de la visión general, yo creo que es un gran signo de interrogación. No sabemos muy bien hacia dónde puede ir esa administración. Claramente, eh, si gana Trump, va a haber una mayoría republicana en la Cámara de Representantes, y ahí hay que distinguir lo que es el poder ejecutivo, el presidente, de lo que son las potestades del Congreso en los Estados Unidos. Uno muchas veces piensa que en Estados Unidos todo es resuelto por el presidente y se olvida que la Cámara de Representantes especialmente tiene unas potestades importantísimas de bloqueo y de iniciativa, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que mirar muy bien quiénes son los actores que van a ingresar tanto a la Cámara de Representantes como al Senado, porque eso van a determinar eh, sin dudas la orientación del gobierno de Trump en caso de ganar Trump y la moderación de Kamala Harris en caso de ganar Kamala Harris. Muchas gracias, Julián. Nacho, ¿quieres? Bueno, yo lo que quiero decir en relación con esto es que yo creo que Estados Unidos, con independencia de la administración que resulte ganadora el próximo día 5 de noviembre, tiene que ejercer una influencia, digamos, una involucración mayor en América Latina como consecuencia de las perturbaciones que está generando la situación en Venezuela. En función de que gane uno u otro candidato, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay mucha gente y muchos analistas que dicen que si gana Trump va a tratar de favorecer una paz sucia en Ucrania, eh, que es una baza, ¿no? que podría de alguna manera favorecer o facilitar la permanencia de Rusia y la influencia de Rusia y sus aliados en América Latina. Yo creo que para ellos es muy importante la renegociación del acuerdo que tienen con México y Canadá, que tendrá lugar en el año 2026, aunque en el año 2025 quieren iniciar esa negociación, que va a ser una negociación complicada. Kamala Harris, hablando de los temas comerciales, donde, insisto, Estados Unidos es el principal socio comercial de la región, fue una de las 10 senadoras que votó en contra del acuerdo de libre comercio y, en todo caso, el margen, como hemos visto, dependerá de los resultados, como decía muy bien Julián, aunque parece que hay un empate técnico, bueno, está muy por definir, ¿no? Es decir, cuál es el reparto, si hay una mayoría del que no resulte favorecido por las urnas en las cámaras, pero lo que está claro es que va a haber un proteccionismo que va a ser mucho más agudo en el caso de que gane Trump, y en mi opinión va a producir mayores perturbaciones. En mi opinión, ninguno de los dos candidatos son candidatos buenos y es lamentable el espectáculo de degradación democrática que hemos vivido en los Estados Unidos, de polarización, de contestación de los resultados electorales, de división, que es un síntoma claro, y en esto yo creo, Ramón, que tú tienes más autoridad que cualquiera, puesto que has sido no solo secretario de Estado, sino embajador en Washington, pero es realmente lamentable ver un poco, decir, cómo la pérdida de los ciudadanos en la confianza, en los partidos políticos, es decir, cómo se ha desmoronado decir, la esperanza de vida en Estados Unidos. Es increíble que hoy la esperanza de Estados Unidos de vida sea inferior a la de Rusia, o las personas que mueren como consecuencia de sobredosis o de alcoholismo o problemas de soledad no deseada, suicidios, etcétera, etcétera, y la falta de confianza y la degradación del sistema, especialmente
por la polarización, ¿no? En todo caso, vamos a ver qué es lo que sucede en este proceso electoral, pero sí creo que es necesario una mayor implicación de los Estados Unidos en la región, no solo desde el punto de vista comercial, sino político, y sobre todo tratar de ver cómo entre el conjunto de la comunidad internacional puede resolverse el problema de Venezuela y de los actores que están influyendo en la región para que esa situación siga enquistada y siga violándose la voluntad del pueblo venezolano. Yo creo que los Estados Unidos tienen mucho que decir. Yo creo que es un actor que todavía pesa muchísimo más que la Unión Europea en la escena internacional y que ejerce un poder mucho más pragmático, realista e influyente que el que podamos ejercer nosotros. Y por lo tanto, esta elección va a ser muy importante no solo para el resto del mundo, sino sobre todo para sus vecinos más próximos, como son los de la región. Fenomenal, muchísimas gracias. Os agradezco de verdad, Nacho y Julián, por vuestra participación. Sé que ha sido interesantísimo por el número de preguntas que había y el interés que hemos visto, y porque todavía nos están acompañando más de 20 personas, aunque han llegado a ser 40 y pico en ambos lados del océano. Y desde luego os invitaremos a algún próximo foro para que compartáis vuestro conocimiento con todos nosotros. A todos ustedes les agradezco mucho su atención. Quiero anunciarles, como he dicho antes, que el próximo lunes, día 28, tendremos a Carl Mitcham y a Peter Schechter hablando, uno con acento colombiano, otro con acento chileno, sobre las elecciones en Estados Unidos desde el punto de vista de ambos partidos. No es que ninguno sea político de ningún partido, pero más cercano uno al demócrata y otro al republicano, y sobre lo que puede implicar para Iberoamérica estas elecciones. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias a todos y espero verles el lunes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Un abrazo, Nacho. Gracias, un abrazo para los dos.